Muy buenos días, amados hermanos y también amigos. Quisiera en este segundo sábado de este año 2021 entregarle un cariñoso saludo a cada uno de ustedes junto a sus amadas familias. Deseo con todo mi corazón que en este nuevo año que el Señor está colocando delante de nosotros, Él pueda seguir haciendo su buena obra que comenzó en nuestra vida y ayudándonos a cada uno a prepararnos para el gran día de la venida del Señor. En el día de hoy vamos a reflexionar en un mensaje de la palabra que lo he titulado Te enseñaré el camino. Esta declaración o este título forma parte de una respuesta que el Señor le entregó a David, su hijo, o al rey David. La vida de David está en general mostrada en la palabra como un hombre de buen corazón que en líneas generales se esmeró por hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, también se muestra la caída de David y hubo algunos momentos en que él cayó muy bajo, se equivocó, cometió pecado delante de Dios. Y el contexto de este capítulo, de este Salmo número 32, habla precisamente de lo feliz, de lo dichoso que es el hombre, o de lo bienaventurado que es el hombre que alcanza el perdón de Dios. Qué importante es alcanzar ese perdón que trae sanidad al alma, sanidad física, mental, emocional, pero por sobre todo espiritual. Allí muestra en su oración los pasos que él dio para alcanzar el perdón de Dios y el rol que jugó también en su propia vida, la oración. Y luego, después de presentar esto, el Señor le responde y le dice: mi hijo, te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La acción de caminar es un tema frecuente y recurrente en el contexto bíblico. La palabra o el verbo caminar se lo menciona más de 700 veces por los diversos escritores de la Biblia. Como nombre del verbo en infinitivo, en esa forma, aparece 58 veces. Y aunque la mayoría de las veces refiere a la acción de caminar de manera literal, es decir, desplazarse de un lugar a otro por las personas, por los hijos de Dios, por los hombres de fe del pasado, el énfasis está en el sentido y en el significado que tiene esto en el sentido espiritual. Literalmente hablando, nosotros sabemos que hay muchos caminos. Solo nuestro país tiene muchísimos caminos. Hay rutas centrales, principales, como la 5 Sur, ¿cierto? Que es la más ancha, que viene ya desde Copiapó hasta más al sur de Puerto Montt, hasta Pargua, y hay una cantidad de caminos secundarios, terciarios, muchos caminos. En algún momento el Señor nos ha permitido visitar otros países como nuestros vecinos acá en Argentina y uno a veces se vio la necesidad de comprar algún mapa y en verdad Argentina tiene el triple o cuádruple de países de caminos que Chile. En alguna oportunidad el Señor nos permitió también estar en los Estados Unidos y tuvimos que comprar un mapa del país y los caminos son pero decenas y centenas, probablemente miles de caminos. Hay muchos caminos, literalmente hablando. Sin embargo, en el sentido espiritual, hay solo dos caminos que el hombre puede seguir en esta vida. Y la Biblia muestra esos caminos. Uno es el camino que el Señor lo representó como un camino o una senda ancha.
con una puerta ancha y un espacioso camino, que muchos, o podemos decir la mayoría, va por él y que tristemente conduce a la muerte. Y hay una puerta angosta y un camino angosto, una senda angosta, en sentido figurado, que es el camino de Dios, el camino del Señor, que implica el camino del renunciamiento, el camino de la amistad con Dios, el camino de la fe, el camino de la obediencia, el camino del servicio, el camino de la santidad. Y hermanos queridos, en relación con este tema, hay muchas cosmovisiones, muchas ideologías, muchos puntos de vista. El propio Salomón, por el Espíritu Santo, llegó a decir: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Y yo quiero referirme en esta hora al camino verdadero que conduce a la vida próspera, a la vida feliz y a la vida eterna, que es lo más importante de todo. La Biblia, felizmente, como es palabra de Dios, Dios guió la mente y la voluntad de los santos hombres que Él escogió y que Él preparó, que Él mismo le entregó sus mensajes para revelar su verdad a su iglesia, a su pueblo a través de los tiempos y en favor de todo el mundo. Y en la historia sagrada se muestra cómo hubieron hombres que fueron hijos de Dios, no solo por creación, sino por redención, que aprendieron a vivir una vida que la Biblia define de hombres que aprendieron a caminar con Dios. En esta hora quiero leer algunos textos que se refieren a algunos de estos hombres. Y vamos a tratar de explicar en breve lo que significó en la vida de estos hombres de fe. En Génesis capítulo 5, versículo número 21, 22 hasta el 24, leemos lo que sigue. Dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Bueno, aquí lo está presentando como un padre, algo muy común en los hombres que contraen matrimonio. Se espera que ellos puedan procrear, y a los 65 años se le dio el privilegio a Enoc de ser padre de uno de sus hijos, el mayor, llamado Matusalén. La Biblia menciona que lo especial del hijo de Enoc aquí fue, lo dice poco más adelante en el registro sagrado, fue el hombre que más años vivió, 965 años. Sin embargo, no es eso lo principal que se destaca de la vida de Enoc. Dice el versículo siguiente: y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y ya engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Mucha vida, ¿verdad? Es que los hombres de ese tiempo vivían varias centenas de años. Como le mencionaba en el caso de Matusalén, hijo de Enoc, llegó a vivir casi 1000 años, los antediluvianos. Y dice en el versículo 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Aquí está el énfasis cuando se cuenta de parte del escritor bíblico, en este caso de Moisés, y el Espíritu Santo le hizo entender a su siervo, a este siervo de Dios, a Moisés, la necesidad de que esto quedara escrito para contárselo a las generaciones futuras respecto de los días en que vivió Moisés. Por cierto, Moisés le fue contada la historia y le fue confirmada por revelación divina. Querida iglesia, qué linda historia. Un hombre que se menciona muy poquito. Son solo, cuanto más, unos 10 versículos en la Biblia que hacen un alcance tangencial
a este hombre llamado Enoc. Se dice que fue séptimo desde Adán, fue padre de Matusalén, pero lo que se destaca de Enoc, al ser mencionado en la historia sagrada, es que fue un hombre que caminó con Dios. ¿Y cuánto tiempo? No 3 años, no 30 días, no 30 años, hermano, 300 años. Antes había aprendido a tener una relación con el Señor cuando era soltero, cuando fue joven, llegó a ser padre, pero de allí en adelante, de manera muy especial y de manera más profunda, comenzó a desarrollar un estilo de vida renovada en Dios, que lo hizo ser un hombre apartado de la mundanalidad de este mundo, pecaminoso, contaminado por el mal, por la presencia del pecado. Él aprendió a vivir una vida de amistad con Dios, de obediencia a Dios por amor, de gratitud al Señor, una vida fundamentalmente de fe, una vida que agradó a Dios en todo, y llegaron a tener una amistad tan profunda que al vivir una vida que se lo describe o se lo ilustra en la acción de caminar, que quiere decir que no tenía solamente algunos momentos de profunda comunión y de meditación con Dios, sino que en su cotidiano vivir, más allá de las solas horas de meditación, él realizaba sus actividades, ¿cierto? Pero caminaba en su vida con Dios. Es decir, un hombre que aprendió a vivir en un vínculo muy estrecho, en una relación profunda con su Dios. Y Dios, por supuesto, se hizo, como dice la inspiración, amigo de su hijo, Enoc. La inspiración se escribe mucho respecto de lo que hacía este hombre de fe. El infinito e inescrutable amor de Dios, manifestado mediante Cristo, se convirtió en el tema de su meditación de día y de noche, y con todo el fervor de su alma trató de manifestar este amor a la gente en la cual él vivía. Durante 300 años, este hombre de fe buscó la pureza de su alma y aprendió día tras día a vivir en armonía con el cielo. Durante 3 siglos anduvo con Dios. Día tras día anheló una unión más íntima y más profunda con su Señor. Y esa comunión se hizo más y más estrecha hasta que Dios lo llevó consigo. Había llegado al umbral del mundo eterno a un paso de la tierra de los bienaventurados. Se le abrieron los portales y continuando su andar con Dios, tanto tiempo proseguido en la tierra, entró por las puertas de la Santa Ciudad y fue el primero de los hombres que llegó allí, escribió la mensajera de Dios. El apóstol San Pablo, cuando él menciona el rol de la fe en la obra de la salvación del hombre, allí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, ustedes saben que él va mencionando varios personajes que se destacaron por su fe en el Señor. Y ciertamente, entre los personajes que menciona Pablo, en Hebreos 11, verso 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver la muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Y antes que fuese trasladado o traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso significa, hermanos queridos, respetables amigos, caminar con Dios. Una vida que dé testimonio de que se vive en amistad con Dios, con confianza en Él, en su palabra y en sus promesas. Una vida de santidad, una vida apartada de lo malo, una vida que agrade, ¿cierto?, a la voluntad divina.
También Judas menciona la situación de Enoc y dice que fue séptimo desde Adán y anunció y comunicó a su generación de que Cristo algún día en el futuro vendría con sus santas decenas de miriadas y de millones de ángeles a la tierra para traer juicio contra todos aquellos, ¿cierto?, que rechazaron su gracia, su salvación ofrecida por gracia, y, por cierto, salvar a todos aquellos que confiaron en Él y que le entregaron su corazón. He aquí un lindo ejemplo, querida iglesia, digno de imitar de parte de todos nosotros. Enoc, siervo de Dios. La Biblia también menciona otro hombre grande, que en un contexto totalmente corrompido, lleno de maldad, donde la maldad se diseminó como fuego, donde el pensamiento de los hombres llegó a ser como de continuo solamente el mal, donde a causa de esto ellos llenaron la tierra de maldad y de violencia, donde la Biblia dice que incluso el Señor le dolió en su corazón haber hecho a los hombres en la condición del tiempo en que el diluvio fue anunciado que sería enviado a esta tierra. Dios, en medio de todo el mal reinante, encontró un hombre diferente. Y respecto de Noé, la Biblia dice así. Génesis 6, versículo 8 dice: pero, a diferencia de todo lo anterior, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Y por caminar con el Señor como un hombre de fe, fue hecho, dice el apóstol Pablo, pregonero de justicia, y por esa fe condenó al mundo. Ya, y fue objeto de la gran salvación de Dios cuando Él envió juicio contra ese mundo pecador que colmó la paciencia divina y que hizo que Dios tomara esa dura y extraña decisión de raer de sobre la tierra a los hombres, incluso a los inocentes animales. Solo se salvó Noé, su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos consigo. Y ciertamente las parejas de animales que Dios salvó a través del arca milagrosamente. Noé fue un hombre que aprendió a caminar con Dios. ¿Y qué implicó esa caminata con Dios? También el apóstol Pablo dice en el versículo 7 de Hebreos 11, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. ¿Qué implica caminar con Dios? Implica ser un hombre o una mujer de fe. Un hombre o una mujer que, como Noé, obedece la indicación entregada. La Biblia dice que Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le ordenó. Y lo repite 3 veces por lo menos en Génesis capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, cuando se describe el diluvio universal que vino sobre esta tierra. Caminar con Dios implica también ser pregoneros del mensaje que el Señor nos ha entregado, que debemos comunicarle a este mundo. El portavoz para esa generación de parte del mensaje de Dios para ellos fue Noé. Noé fue el medio, fue el instrumento humano mediante el cual Dios mandó un mensaje de salvación, de llamado a esa generación, pero también de condenación. Fue hecho pregonero de justicia que viene por fe, y su fe condenó al mundo. Hermanos amados, queridas hermanas, queridos jóvenes, respetables amigos que escuchen este mensaje. Caminar con Dios implica andar en
una vida de confianza en el Señor, en sus promesas, en su palabra, pero también en servirle, andar en santidad de vida, en obediencia al Señor, cumpliendo su llamado, su ordenanza, su mandato. Vivir conforme a su voluntad, y solo Él mismo nos da las capacidades necesarias para que nosotros, por amor y gratitud, podamos responderle a los requerimientos que Él nos ha entregado y a lo que Él espera de cada uno de nosotros. Nosotros encontramos muchos otros casos de hombres que caminaron con Dios. La Biblia menciona que Abraham caminó con Dios. También se menciona que Moisés caminó con Dios por mucho tiempo. Se menciona que el pueblo de Israel, el Señor lo hizo caminar por un desierto lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y los hizo pasar, cierto, por momentos duros a causa de la condición espiritual que ellos mismos desarrollaron. Sí, no todos tristemente, espiritualmente caminaron con el Señor. Literalmente caminaban, se movían, se desplazaban en el desierto, cierto, rumbo a la anhelada tierra de Canaán terrenal prometida. Pero espiritualmente fueron pocos los que caminaban con el Señor. Y hermanos y hermanas, a nosotros ahora se nos señala el camino que la Biblia con tanta claridad nos muestra. ¿Se acuerdan ustedes que Pablo fue a Damasco para tomar prisionero, me refiero a Saulo de Tarso, a todos los que iban por este camino, es decir, siguiendo al Señor Jesús, el camino del Evangelio, el camino de las buenas nuevas del Salvador prometido, el camino que nos muestra la palabra del Señor, ese camino que la Iglesia en gran medida conoce bien, que nosotros en gran medida o en buena medida o en alguna medida conocemos bien. El Señor quiere que podamos ir en esa dirección, queridos hermanos, rumbo a un lugar feliz que nos ha sido prometido por promesa fiel de Dios. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Nosotros no tenemos que formularnos el camino. El camino lo ha mostrado ya el Señor. Está revelado en la palabra. Está dicho con claridad cuál es el camino que nos conduce a la vida y que estamos llamados a andar por él. No a desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino a ir en las huellas de aquel que nos vino a traer la luz celestial y alumbrarnos la senda por su palabra y por su propia presencia entre los hombres cuando vino a hacerse Dios con nosotros, a hacerse Emmanuel, Dios con nosotros. Un día, estando ya el Señor muy cerca de su muerte, sabiendo que en el corazón de los discípulos, en el sentimiento de los discípulos, y lo denotaban en su propio rostro, había una extraña y una profunda pena, una preocupación, porque el Señor ya le había repetido varias veces que Él se iba a ir, se iba a alejar de ellos, que los iba a dejar. El Señor se acercaba a su muerte en la cruz por todos nosotros, y le refirió estas promesas tan lindas de Juan capítulo 14, cuando le dijo a los turbados discípulos: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre, le dijo, muchas moradas hay, y si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino?
Esa es la pregunta que muchos hoy se formulan. ¿Cómo saber el camino verdadero que nos conduce a la vida, a una vida mejor, a una vida con esperanza, a una vida con sentido, una vida próspera, una vida de gozo verdadero y a la vida eterna? Y el Señor, le hace un llamado y le dice, le aclara con meridiana claridad, ¿verdad? Le dijo, yo soy el camino, Tomás, y también la verdad y también la vida. Yo soy el camino. ¿Cuál es el camino que tenemos que transitar? ¿El camino que nosotros mismos nos inventamos, amados hermanos? No, porque hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. El camino que tenemos que seguir es el camino del Señor, que Él nos reveló y que Él trazó para nosotros. Y que Él se ha comprometido a alumbrar nuestra senda con su palabra para que nosotros podamos transitar por el camino que nos hace movernos por la fe en la vida espiritual junto al Señor, con el Señor, en comunión con el Señor, para llegar algún día al lugar que Él nos prometió, que nos entregaría por herencia a todos los que hemos confiado en Él y los que le hemos entregado nuestra vida. Que el Espíritu Santo nos ayude a poder ir por el camino correcto, es decir, junto al Señor, con el Señor. Esto implica que podamos dejar que el representante fiel de Cristo y de nuestro Padre, que en la tierra, el Espíritu Santo, siga junto a nosotros, completando la obra de nuestro Salvador y Señor, llenándonos con santidad de vida y haciéndonos vivir vidas de plena sujeción a la voluntad y al señorío de Cristo, y también de pleno servicio a Dios, que juntos como hermanos nosotros podamos llegar a ser esa comunidad de creyentes y de testigos fieles de la verdad de Dios, que tiene la intención de ser redentora para todo este mundo. Sin embargo, solamente gozarán y disfrutarán la eterna redención solo aquellos que transiten por el camino de Dios, ¿cierto? Que implica vivir una vida junto a Cristo y con el Señor. Que el Señor, en su gracia y en su bondad infinita, una vez más nos ayude para andar por el camino correcto, el camino tras las huellas de nuestro amado, de nuestro querido y de nuestro buen Salvador. De todo corazón, será mi oración que nos ayude nuestro Dios a andar por sus caminos, que implica andar cada día en amistad con el Señor, relacionándonos con Él día tras día, no solamente focalizando nuestra relación a los momentos de nuestra comunión con Él, a los momentos de la oración, del estudio de la palabra, del estudio o el repaso de la lección de la escuela sabática o el estudio de los testimonios, sino que mucho más allá, vivir cada día con el Señor, junto al Señor, siguiendo sus pisadas, tras sus huellas. Que en este sentido la bendición del Dios Todopoderoso sea con cada uno de nosotros. Amén.